Bienvenidos, bienvenidas al canal El queso y los gusanos, un canal dedicado al análisis desde las ciencias sociales. Bueno, estamos de vuelta en el canal tras el parón de los meses de verano y vamos a darle caña este año. La idea es ir colgando muchos más vídeos y con una temporalidad mayor. Y bueno, estamos viendo en el canal que la mayoría de gente que ve los vídeos es gente no suscrita, o sea que bueno, si sois de esos que os gusta el contenido que creamos y todavía no estáis suscritos, os invitamos a suscribiros al canal. Hoy aquí en el canal vamos a tratar la obra de Fukuyama y sobre todo su libro El fin de la historia, escrito en 1992. Tras la caída del mundo soviético, la alternativa real al capitalismo que existía hasta el momento se hunde y desaparece. Pasamos de un mundo bipolar donde había dos fuerzas en constante enfrentamiento, por un lado Estados Unidos y los países occidentales con el modelo político de la democracia liberal y el modelo económico capitalista, y por otro lado la Unión Soviética con un modelo socialista de gestión de la economía. Tras la caída y desaparición de la URSS, el modelo hegemónico que queda en el mundo es la democracia liberal y el sistema capitalista liderado por Estados Unidos. Es en este contexto donde debemos de enmarcar la obra de Fukuyama. Fukuyama escribió una obra en 1992 titulada El fin de la historia, y esta obra fue referente dentro de las élites intelectuales capitalistas y occidentales y tuvo una gran influencia en el pensamiento norteamericano y en el pensamiento liberal occidental. Básicamente, la obra de Fukuyama la desgranaremos a continuación en la pieza audiovisual, pero en el pensamiento popular, por ejemplo, parte del pensamiento de Fukuyama serían esas frases que existen actualmente o que se dicen de el capitalismo es el sistema menos malo. A continuación vamos a ver la pieza audiovisual El fin de la historia y analizaremos desde una perspectiva crítica el pensamiento de Fukuyama. En 1991 se pone fin a la Unión Soviética. Tras el triunfo de la Revolución Rusa en 1917 y más de 74 años de alternativa al capitalismo, el mundo soviético se desploma. Un año más tarde, en 1992, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama escribe su obra más influyente, El fin de la historia y el último hombre. Fukuyama expone su tesis: la historia como lucha de ideologías ha terminado, con un mundo final basado en una democracia liberal que se ha impuesto tras el fin de la Guerra Fría. Tras la caída del comunismo se pone fin a las alternativas al capitalismo. Muchos de los aspectos de los regímenes comunistas no consiguieron responder a las demandas de amplias capas de su población. Con la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos y su modelo de democracia liberal pasa a ser el hegemónico dentro del ámbito internacional. Para Fukuyama, la democracia liberal y el capitalismo suponen la máxima expresión evolutiva de la humanidad, en cuanto a sistemas políticos y económicos, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, lo que implica la victoria a Occidente. Tras la desintegración de la URSS, el autor cree en la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano. Esta idea evolucionista del fin de la historia no es nueva y viene del pensamiento de Hegel, y el propio Karl Marx definía el comunismo como la máxima expresión evolutiva de los regímenes sociales. Las democracias liberales supieron, mediante la implantación y ampliación del estado del bienestar, contar con el apoyo de gran parte de las fuerzas de izquierdas, que renunciaron a intentar derrocar el capitalismo, para integrarse en el sistema político y desarrollar políticas sociales que demostraran que los obreros y las obreras podían vivir bien dentro del capitalismo. Sin embargo, una vez desapareció el comunismo, gran parte de las bases del estado del bienestar se desmantelan, ya que no existen alternativas viables al capitalismo, y el sistema ya no debe demostrar que los obreros pueden vivir bien dentro de él. Y como ejemplo tenemos las políticas neoliberales llevadas a cabo por Margaret Thatcher en Reino Unido. Fukuyama es un defensor del liberalismo y el capitalismo como el mejor sistema posible, y en publicaciones más recientes donde hablaba sobre la repulsa al liberalismo en muchos países musulmanes decía lo siguiente: la democracia y los mercados libres seguirán expandiéndose a lo largo del tiempo,
como los principios dominantes de la organización en gran parte del mundo. Seguimos estando en el fin de la historia, porque solo hay un sistema de Estado que continuará dominando la política mundial, el del occidental liberal y democrático. En su pensamiento, Fukuyama deja de lado todas las desigualdades que genera la división del trabajo internacional y que hace que los países occidentales impongan las normas al resto, y que en muchas ocasiones el desarrollo económico de los países del norte trae consecuencias negativas para muchos habitantes de los países del sur. Fukuyama ignora que el capitalismo es un sistema de dominación tanto entre las clases sociales como entre los países. En gran parte el desarrollo del islamismo y la repulsa de los países musulmanes al liberalismo se puede explicar como una respuesta a las desigualdades sociales que provoca el capitalismo y la política exterior estadounidense basada en controlar los regímenes políticos de otros países y sus recursos. Esta es la cara oscura del capitalismo y de las democracias liberales que Fukuyama no muestra en sus escritos. En plena crisis capitalista como la actual y donde el mito desarrollista del crecimiento constante del liberalismo entra en contradicción con los límites físicos del planeta, queda lejos la idea del capitalismo como el sistema más perfecto al que se puede aspirar. Pese a que durante algunas décadas el liberalismo y el capitalismo han desarrollado un nivel de vida alto en amplias capas de la población occidental, hoy en día las crecientes desigualdades sociales, el negativo impacto del sistema industrial consumista en el medio ambiente y la pérdida de legitimidad de las democracias liberales y su sistema de representación, donde cada vez está más claro que el poder económico al que no se le vota está por encima de los intereses de los ciudadanos, ponen en duda la tesis de Fukuyama. La creciente influencia de países no liberales como China o Rusia también suponen un varapalo para cómo veía Fukuyama el mundo en el 2022. Desde 1992, Fukuyama ha escrito numerosos libros y artículos donde matiza sus tesis, y se mostraba no tan optimista con las bondades del capitalismo, y en recientes libros ve con preocupación el avance de la ultraderecha, el nacionalismo y los populismos. Pese a las condiciones adversas, en un escrito reciente post-pandemia, después de mostrarse pesimista, concluye así: pasada la etapa más urgente y trágica de la crisis, el mundo entra en un largo y penoso camino. Saldrá de ella, eventualmente, algunas regiones antes que otras. Es poco probable que haya convulsiones globales violentas. La democracia, el capitalismo y Estados Unidos ya han demostrado antes su capacidad de transformación y adaptación, pero tendrán que sacar un conejo de la galera, una vez más. Este es el pensamiento de Fukuyama. Durante los años 90, Estados Unidos necesitaba de nuevas ideas y teorías que estuviesen en sintonía con la nueva realidad política que consistía en la hegemonía mundial norteamericana. Es en este contexto donde tenemos que ubicar el éxito de la tesis de Fukuyama del fin de la historia, que tuvo una gran acogida dentro de Occidente y de sus élites políticas, y se convirtió en uno de los académicos más respetados e influyentes de Estados Unidos. En la actual crisis social, ecológica y económica, es necesario más que nunca seguir repensando alternativas al capitalismo, no por capricho, sino porque es un sistema que ha demostrado con datos empíricos no responder a las necesidades de la mayor parte de la población. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hemos llegado al fin de la historia?